Saber clasificar un suelo no solo sirve para asignarle un nombre y una simbología a un determinado tipo de suelo, sino que también el clasificar correctamente un suelo nos ayudará a entender en gran medida el posible comportamiento del suelo ante las distintas acciones a las que estará sometido. De igual manera, es muy importante conocer el sistema mediante el cual se está clasificando el suelo, ya que gracias a esto podremos inferir diferentes características y propiedades del suelo clasificado. Es por eso que en este video hablaremos del sistema de clasificación de suelos más utilizado, el SUCS. Hola, bienvenido a este canal de Geotecnia. Yo soy Alejandro y en este canal hablamos sobre exploración de suelos, pruebas de campo, ensayos de laboratorio, análisis y diseño geotécnico y varios otros temas de geotecnia en general. Así que si este contenido es de tu interés, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar del SUCS, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, para lo cual es necesario saber que el ensayo granulométrico y los ensayos de límites de consistencia o límites de Atterberg son de gran importancia para poder clasificar un suelo de acuerdo a los criterios del SUCS. Para comenzar entonces, el SUCS divide al suelo en dos grandes grupos, en suelos gruesos y suelos finos. Esta primera división se basa en el tamaño de las partículas, y para dividir las partículas gruesas de las partículas finas, el límite de tamaño es de 0.075 milímetros o 75 micras. Y este tamaño de partículas en el ensayo granulométrico corresponde a la malla número 200. Por lo tanto, al emplear la malla 200 como un filtro, todo el material que pase la malla 200 será la fracción fina. Es decir, que esas partículas de suelo tienen un diámetro menor a 0.075 milímetros, mientras que todo el material que quede retenido en la malla 200 será la fracción gruesa. Es decir, que esas partículas de suelo tienen un diámetro mayor a 0.075 milímetros. Sabiendo esto, para poder clasificar el suelo como grueso o fino, el siguiente paso es comparar la masa de suelo que pasa la malla 200 y la masa de suelo que se retiene en esta malla. De la masa total de la muestra seca, si más del 50% de la masa es retenida en la malla 200, nuestro suelo es un suelo grueso, ya que lo que predomina es la fracción gruesa. Y por el contrario, si el 50% o más de la masa pasa a la malla 200, nuestro suelo es un suelo fino, ya que lo que predomina es la fracción fina. Es decir, que un suelo lo clasificamos como un grueso o como un fino de acuerdo a si lo que predominan son las partículas gruesas o las partículas finas. Con esto entonces ya tenemos completo el primer paso del SUCS, que es clasificar el suelo en grueso o en fino. Lo siguiente es subclasificar el suelo tanto si hablamos de un suelo grueso o si hablamos de un suelo fino. Los suelos gruesos se dividen en dos, en gravas y arenas. A las gravas se les identifica con el símbolo de G mayúscula, proveniente del inglés gravel, mientras que a las arenas se les identifica con el símbolo S mayúscula, proveniente del inglés sand. Por su parte, los suelos finos se dividen en dos, en limos y arcillas. Si bien los limos en inglés es silt, no podemos emplear una S como símbolo, ya que la S está ocupada por las arenas. Por lo tanto, a los limos se les identifica con el símbolo M mayúscula, que si bien para algunos esta M proviene del inglés mud, que podría traducirse como lodo, para otros esta M proviene del sueco mo o yala, y a las arcillas se les identifica con un símbolo C mayúscula, proveniente del inglés clay. También vale la pena mencionar que a la fracción fina del suelo se le suele identificar con una letra F mayúscula, del inglés fines, mientras que la fracción gruesa sería la suma de gravas y arenas. Entonces, una vez sabiendo si el suelo es grueso o fino, el siguiente paso es subclasificarlo dentro de alguno de estos cuatro tipos de suelo. Comencemos con los gruesos. Para subclasificar el suelo grueso en grava o arena, seguimos un procedimiento similar al que realizamos para dividir la fracción gruesa de la fracción fina. La división entre gravas y arenas es un tamaño de partículas de 4.75 milímetros, es decir, las partículas mayores a 0.075 milímetros pero menores a 4.75 milímetros son consideradas arenas,
mientras que las partículas mayores a 4.75 milímetros son consideradas gravas. Pero cabe recalcar que para que las partículas sigan siendo consideradas como gravas, también tienen un límite, el cual es un diámetro máximo de 75 milímetros o 3 pulgadas. Y claro, dentro del ensayo granulométrico, estos límites también tienen sus mallas correspondientes. La abertura de 4.75 milímetros corresponde a la malla número 4 y la abertura de 3 pulgadas corresponde a la malla de 3 pulgadas. Partículas con tamaños mayores a 3 pulgadas ya no se clasifican como un suelo y por lo tanto ya no se clasifican dentro del SUCS. Sin embargo, estas partículas pueden clasificarse como boleos, cantos rodados, fragmentos chicos de rocas o alguna otra clasificación dependiendo de las clasificaciones que existen en la mecánica de rocas, pero dentro del SUCS ya no entran. Siguiendo con el SUCS, entonces, si de nuestra muestra de suelo inicial, si más del 50% se queda retenido en la malla 200, lo que predomina es la fracción gruesa. Ahora bien, si de esta fracción gruesa más del 50% se retiene en la malla 4, entonces es una grava. Pero si el 50% o más de la fracción gruesa pasa a la malla 4, entonces es una arena. Con esto ya el suelo grueso lo hemos clasificado en gravas o arenas. Ahora lo que sigue es una subclasificación, la cual dependerá del porcentaje de finos que tenga el suelo. Para esta subclasificación debemos de revisar el porcentaje de finos que tiene nuestro suelo grueso. Y para ello existen tres posibilidades. La primera es que el porcentaje de finos sea menor que el 5%, es decir, que pueda ir desde 0 hasta 5%. La segunda posibilidad es que el porcentaje de finos sea mayor al 12%, es decir, que los finos sean más del 12%, pero sin llegar a ser igual al 50%, porque de lo contrario ya no estaríamos hablando de un suelo grueso, sino de un suelo fino. Y finalmente, la tercera posibilidad es que el porcentaje de finos se encuentre en un rango mayor o igual al 5%, pero menor o igual al 12%. Pasemos a explicar cada uno de ellos, empezando por el escenario de cuando los finos son menores al 5%. Cuando tenemos este caso, quiere decir que en nuestro suelo la presencia de finos es muy escasa, llegando incluso a ser nula, y podríamos decir que tenemos una grava o arena limpia. En caso de que los finos sean menores al 5%, lo que debemos de revisar es si nuestra grava o arena está bien o mal gradada, aunque también suele decirse bien o mal graduada. Para revisar esto empleamos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación, o también llamado coeficiente de curvatura, CU y CC. Estos coeficientes están en función de los diámetros efectivos de 60, de 30 y de 10, los cuales los obtenemos a partir de la curva granulométrica. Y para saber si nuestro suelo grueso está bien o mal gradado, se debe de cumplir con lo siguiente. Para las gravas, CU debe de ser mayor o igual a 4 y CC debe de ser mayor o igual a 1, pero menor o igual a 3. Mientras que para las arenas, CU debe de ser mayor o igual a 6 y CC debe de ser mayor o igual a 1, pero menor o igual a 3. Ya conociendo esto, podemos asignar la simbología correspondiente a nuestro suelo. Si nuestro suelo grueso tiene menos del 5% de finos y predominan las gravas, entonces podemos tener una grava bien gradada o una grava mal gradada. Por el contrario, si lo que predomina es la arena, entonces tendríamos o una arena bien gradada o una arena mal gradada. La letra W mayúscula viene del inglés well, mientras que la P mayúscula viene de poor. Algo importante a recalcar es el hecho de que un suelo esté bien o mal gradado no quiere decir que ese suelo si sirva o no sirva, sino que más bien nosotros al conocer esta clasificación sabremos que un suelo bien gradado tendrá una mayor distribución de tamaños de partículas, mientras que para un suelo mal gradado tendrá una menor distribución de tamaños. Y ya con esto podremos inferir el posible comportamiento cualitativo de este suelo ante las distintas condiciones a las que vamos a someterlo. Dicho esto, ahora pasemos a la segunda posibilidad,
que es cuando un suelo tiene un porcentaje de finos mayor al 12% pero menor al 50%. En este caso, la presencia de finos ya influye en el comportamiento del suelo grueso, por lo que además de saber si se trata de una arena o una grava, también debemos de conocer de qué finos estamos hablando, si estamos hablando de limos o de arcillas. Entonces, mediante el ensayo granulométrico, ya sabríamos si se trata de una grava o una arena, pero para saber si se trata de un limo o una arcilla, necesitamos emplear los ensayos de límites de consistencia, límite líquido y límite plástico. Adicionalmente también tenemos que emplear la carta de plasticidad. Mediante el ensayo de límites de consistencia o límites de Atterberg determinaremos el límite líquido y el límite plástico, y este ensayo lo realizaremos a la fracción del suelo que pase la malla número 40, de tal manera que llevará una parte de la fracción gruesa y la fracción fina. Una vez determinados el límite líquido y límite plástico, determinaremos el índice de plasticidad, que no es otra cosa más que el límite líquido menos el límite plástico, que por cierto en español se suele abreviar IP de índice de plasticidad, pero en inglés es PI de Plasticity Index. Dicho esto, ahora sí, empleando la carta de plasticidad, determinaremos si hablamos de un limo o una arcilla. Si nuestros datos sitúan al suelo por encima de la línea A, hablaremos de una arcilla, mientras que si ese suelo se encuentra por debajo de la línea A, entonces será un limo. Si bien la carta de plasticidad trae otros símbolos como MH, OH y demás, estos los veremos en unos minutos que estemos clasificando un suelo fino. Por ahora estamos clasificando un suelo grueso y basta con saber si la fracción fina es C para arcillas o M para limos. Ya habiendo clasificado la fracción fina, que es mayor al 12%, contamos con todos los datos necesarios para clasificar el suelo grueso cuando el porcentaje de finos es mayor al 12%. Si en el suelo grueso predominan las gravas, entonces podemos tener una grava limosa o una grava arcillosa. Por el contrario, si predominan las arenas, entonces tendríamos una arena limosa o una arena arcillosa. Ahora que ya hemos visto la clasificación de suelos gruesos cuando los porcentajes de finos son menores al 5% o mayores al 12%, solo nos falta conocer qué pasa cuando el porcentaje de finos es menor o igual al 12%, pero mayor o igual al 5%. Y para esto necesitamos conocer tanto los coeficientes de curvatura y de gradación para saber si el suelo está bien o mal gradado, y también necesitamos conocer si la fracción fina se trata de un limo o de una arcilla. Para clasificar estos suelos comenzamos con conocer CU y CC. Si se cumplen ambas condiciones, ya sea para una grava o una arena, tendremos un suelo bien gradado. De lo contrario, sería mal gradado. Por lo tanto, tendríamos arenas o gravas bien o mal gradadas. Con esto tendríamos la mitad de la clasificación, porque la otra mitad tiene que ver con identificar si la fracción fina es limo o arcilla, que ya vimos hace un momento, por lo que tendríamos gravas o arenas limosas o arcillosas. Y ahora sí, unimos ambas simbologías, de tal manera que un suelo grueso con un porcentaje de finos mayor o igual al 5%, pero menor o igual al 12%, lo podemos clasificar como una grava bien o mal gradada con fracción fina de carácter limoso o con fracción fina de carácter arcilloso, si es que predominan las gravas. O por el contrario, si lo que predominan son las arenas, entonces tendríamos una arena bien o mal gradada con fracción fina de carácter limoso o carácter arcilloso. Con esto ya sabemos cómo se clasifica un suelo de acuerdo al SUCS cuando lo que predomina es la fracción gruesa. Ahora pasemos a ver la clasificación SUCS de un suelo cuando lo que predomina es la fracción fina. Ya mencionamos que un suelo fino se divide en limos y arcillas. Lo que debemos de hacer ahora es identificar si se trata de un limo o arcilla inorgánica o de un limo o arcilla orgánica. Y a su vez debemos de conocer si es de baja plasticidad o de alta plasticidad. Comencemos primero con la parte orgánica e inorgánica. Cuando un suelo tiene un alto contenido de materia orgánica,
esta materia orgánica comienza a influir en las propiedades del suelo, es decir, en su comportamiento. Y para identificar si se trata o no de un suelo orgánico, debemos de seguir cierto procedimiento. Si después de una clasificación visual y al tacto tenemos la hipótesis de que nuestro suelo se trata de un suelo orgánico, realizaremos lo siguiente. Primeramente, determinaremos el límite líquido del suelo empleando una muestra la cual se encuentre a su contenido de agua natural. Después de esto, volveremos a determinar el límite líquido del suelo, pero esta vez en lugar de emplear una muestra a su contenido de agua natural, emplearemos una muestra previamente secada en el horno. Ya teniendo los dos límites líquidos, vamos a realizar una comparación, de tal manera que si el límite líquido de la muestra secada en horno es inferior al 75% del límite líquido de la muestra que no se secó, entonces el suelo será un suelo orgánico y por lo tanto la cantidad de materia orgánica que contiene el suelo sí influye en sus propiedades y en su comportamiento. Ahora pasemos a ver si es una arcilla o un limo de alta plasticidad, para lo cual usamos la carta de plasticidad. En la carta de plasticidad existen varias líneas que marcarán fronteras entre los suelos. Primeramente empecemos con la línea A. El suelo que se sitúe por encima de la línea A será una arcilla, ya sea orgánica o inorgánica, mientras que el suelo que se sitúe por debajo de la línea A será un limo orgánico o un limo inorgánico. Con esto ya sabremos si se trata de una arcilla o de un limo. Ahora, para determinar si es de baja plasticidad o de alta plasticidad, tenemos a la línea que se sitúa en un límite líquido igual al 50%. Si nuestro suelo tiene un límite líquido menor a 50%, estaremos hablando de una arcilla o un limo de baja plasticidad. Mientras que si el límite líquido es mayor o igual al 50%, se tratará de una arcilla o limo de alta plasticidad. Asimismo, en la carta de plasticidad tenemos otros tres elementos importantes. Primero está la zona CL-ML. En esta zona se sitúan suelos que tienen un índice de plasticidad de entre 4 y 7, al mismo tiempo que se encuentran por encima de la línea A. Y el suelo fino que se encuentre en esta zona tendrá doble símbolo, tanto de arcilla como de limo, ambos de baja plasticidad. El segundo elemento es la línea U. Esta línea marca una frontera que indica un límite que tiene que ver con todos los suelos que se ensayaron para crear la carta de plasticidad. Muchos la interpretan como que no deben de existir suelos que se sitúen por encima de la línea U y por lo tanto el ensayo está mal ejecutado. Pero no es tanto así. Más bien debemos de interpretar esta línea como una advertencia. Si nuestro suelo cae por encima de esta línea, debemos de repetir el ensayo. Y si vuelve a caer, podríamos volver a repetir el ensayo, pero esta vez con otro equipo y con otra persona, ya que estadísticamente es muy poco probable que encontremos un suelo que se sitúe por encima de esta línea. Y si ya repetimos el ensayo con otro equipo, con otro personal, con otro laboratorio e incluso con otra porción de la muestra recuperada, bueno, podríamos decir que hemos encontrado un suelo que no se ensayó al momento de crear la carta de plasticidad y por lo tanto no estaba considerado. Pero lo que sí no podemos tener es un suelo situado por encima del tercer elemento, que es la línea a 45 grados que se sitúa por encima de la línea U, ya que esto sería una contradicción, porque de ser así estaríamos diciendo que el límite plástico de un suelo es mayor a su límite líquido. Por lo tanto, ahí sí sería un error y tendríamos que repetir los ensayos correspondientes. Entonces, ya habiendo aclarado estos puntos y sabiendo cómo se interpreta la carta de plasticidad y habiendo ya identificado un suelo orgánico de uno inorgánico, finalmente podemos clasificar un suelo fino. Un suelo fino que es aquel donde la fracción fina es lo que predomina, siendo esta igual o mayor al 50%, se puede clasificar como una arcilla o limo, ya sea orgánico o inorgánico de baja plasticidad, cuando el límite líquido es menor al 50%, o en caso de que el límite líquido sea igual o mayor al 50%, entonces lo clasificaríamos como una arcilla o limo orgánico o inorgánico de alta plasticidad, que por cierto la L viene del inglés low, la H viene de high
y la O de Organic. Y antes de terminar, en el SUCS hay un tercer grupo de suelo, y es cuando un suelo tiene un alto contenido de materia orgánica. Pero en este caso, la materia orgánica es muchísimo más grande en proporción que las partículas de limo, arcilla o arena. Y este tipo de suelos se clasifican como turbas y se le asigna una nomenclatura PT, que proviene del inglés pit. Espero como siempre que esta información te sea de utilidad. Y si te gustó el video, no olvides darle al botón de me gusta, comentar y suscribirte. De esta manera apoyas al canal y ayudas a que la información pueda llegar a más personas y a que nosotros podamos crear más y mejor contenido. Hasta la próxima.